Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, bendiciones. Nuestro devocional es del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Y para empezar, vamos a recordar de esta situación de Pablo en la cárcel que viene desde el capítulo 21, 22, 23, este capítulo 24. En el capítulo 21 vemos que Pablo llega a Jerusalén, realiza el rito de purificación conforme a la ley y entra al templo y presenta su ofrenda. En el templo se encuentra con ciertos judíos de Asia que al verlo alborotan y gritan contra Pablo, acusándole de enseñar contra la ley de Dios. Y a Pablo lo arrestan y lo llevan con el tribuno o comandante romano. En el 22, Pablo explica cómo fue su conversión, cómo Jesús lo envía a los gentiles para dar testimonios de él, mas los judíos no quisieron escuchar más de él, y el tribuno cómo lo quiso azotar, mas él, refiriéndose ciudadano romano, se libró de esos azotes. En el 23, el tribuno puso a Pablo ante el concilio, donde está el sumo sacerdote Ananías, los principales sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Hubo una gran disensión que el mismo tribuno tuvo temor y mandó llevarse a Pablo. Así también en el 23 vemos como hubo un complot para Pablo, querían matarlo, pero el tribuno lo libró enviándolo a Cesarea con el gobernador Félix, explicándole en una carta todo lo concerniente al caso de Pablo. Y el gobernador le dice a Pablo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y así llegamos al capítulo 24. 5 días después desciende el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y compareció ante el gobernador contra Pablo. Este Tértulo era un abogado. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Aquí vemos este Tértulo, que es un hombre adulador, que quería congraciarse con el gobernador para recibir favores. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y, prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia, le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieses a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Vemos que este abogado, aparte de ser adulador, era un mentiroso, pues acusaba a Pablo de promover la sedición y las guerrillas, las contiendas, levantamientos, y que profanaba el templo. Y como vemos, Pablo hizo todo conforme a la ley. Versículo 10. Habiéndole hecho señales el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasando algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y
presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí cosa alguna mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandando al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablar con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Lo que habla Pablo en el versículo 15 acerca de la resurrección de los muertos, tanto para justos como para injustos, también lo vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, y dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí está hablando que duermen en el polvo. Esto habla del cuerpo, porque el alma y el espíritu siguen conscientes, siguen vivos. Lo vemos en el ejemplo que da Jesús con Lázaro y el rico. Lázaro, cuando se muere en la carne, su carne duerme, pero su espíritu, su alma está en el paraíso con el padre Abraham, disfrutando del paraíso conscientemente. Y el rico, por lo contrario, está en el infierno padeciendo del fuego consciente. Entonces, aquí está hablando que va a haber una resurrección de estos muertos que van a ser sacados. Van a resucitar tanto los justos, los que están en el paraíso, como los que están en el infierno. ¿Para qué? Para dar una recompensa para los justos, para una vida en plenitud, una vida eterna con Jesús, y los injustos para ser arrojados al lago de fuego junto con Satanás y todos sus demonios. Jesús también nos habla de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, del versículo 11 al 15, nos habla sobre el juicio del gran trono blanco. En el versículo 3 nos dice: y el mar entregó de los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, los que están escritos en el libro de la vida, los que la palabra de Dios les llama justos, son aquellos que creyeron en Cristo Jesús, creyeron en Jesús de Nazaret, que se hizo carne, que se hizo hombre, ese Dios vivo que se hizo carne, se hizo hombre, que murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, que ama al Padre con todo su corazón, que sigue sus mandamientos, que sigue sus estatutos, que obra conforme a la palabra del Señor. Esos son los que la palabra de Dios manda llamar ser justos. Los injustos son aquellos que prefieren vivir en sus pecados, prefieren vivir en el deleite de la carne, aquellos que dicen a lo malo que es bueno
y a lo bueno le dice el malo. Aquellos que no quieren sujetar, no quieren tener dominio propio, sino seguir sus propios caminos. A estos se les llama injustos. Y así el gobernador Félix escuchaba a Pablo sobre esa resurrección. Entonces un día fue con su esposa Drusila, que era judía, y llamó a Pablo para escuchar acerca de esta fe en Jesucristo. Y entonces Pablo empieza a hablar, a predicar de Jesús. Y cuando empieza a hablar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó, dice el versículo 25. ¿Por qué se espantó? Porque la conciencia de pecado trae temor. Si te dicen que alguien te va a juzgar y tú tienes esa conciencia de que eres pecador, te espanta, surge un temor. Sabemos, según la historia universal, que Félix era un hombre violento, que era un hombre malvado. Entonces, él le dijo a Pablo, no sabes qué, hasta ahí ya no me digas nada, déjalo ahí. Después tengamos otra oportunidad, te llamaré. Pero ¿qué pasa? Le llamaba ya no para saber de Cristo, ya no para buscar esa salvación en Cristo Jesús, sino para buscar algo material, para buscar un beneficio material. Dice, bueno, si Pablo me da dinero, pues lo suelto. Y también cuando vinieron Festo a suplirlo, él para congraciarse con los judíos, para congraciarse con el hombre, quedar bien con el hombre, deja a Pablo encerrado. No le importaba quedar bien con Dios, sino con el hombre. No le importaba la salvación, sino le importaba lo material. Ya no quiso saber más de Jesús. A ti te invito, amado varón, amada varona, que no pierdas esta oportunidad de conocer a Cristo Jesús, de conocer a ese Dios vivo, ese Dios que te ama, ese Dios de poder, de conocer su justicia, que es a través de Cristo Jesús. Que si tú le reconoces que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados, si le reconoces como ese Señor y Salvador y le clamas al Espíritu Santo que venga y empiece a obrar en tu vida, a manifestarse en ti, que te ayude a alejarte del pecado, de todo lo que no le agrada al Señor, Dios lo va a hacer. Solamente cree y confía en el Señor y Él lo obra, pero entrégale todo tu corazón, alábalo con toda tu alma y Él hará la obra. No es en nuestra propia justicia, no somos justos por nuestra propia justicia, somos justificados por el poder de Jesús, por el poder de la resurrección en Cristo Jesús. Yo te invito a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios Todopoderoso, yo he pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, contra tus mandamientos. Hoy vengo y me arrepiento y pido perdón de todo mi corazón. Clamo a ti, Señor, que sea Jesús mi Señor y mi Salvador, que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado, que sea tu Santo Espíritu, Señor, viviendo en mi alma, limpiando mi alma, fortaleciendo mi alma para librarme de todo pecado, Señor. Ayúdame, Señor, contra toda fuerza del enemigo. Ayúdame, Señor, porque escrito está que resistid al diablo y éste tendrá que huir. Ayúdame que sea todo bajo el poder de tu Espíritu. Yo te pido a ti, Señor, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida, mi corazón y obra conforme en tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amado varón, amada varona, yo te invito a seguir la palabra de Dios, léela, medítala, y que sea el Señor bendiciendo tu vida, sea el Señor revelándote su voluntad en tu vida. En el nombre de Jesús. Nos vemos en la próxima. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.